Bueno, pues el Observatorio de Redes Sociales para Estudios en Psicología de la Universidad Católica de Colombia tiene un propósito fundamental y es poder aportar a la sociedad información relevante para distintos procesos. Nosotros nos enfocamos básicamente en ejes temáticos que hemos venido trabajando alimentados de grupos y líneas de investigación, como es el caso del análisis lingüístico y las emociones, comportamiento político, comportamiento prosocial, construcción de culturas de paz, corrupción y engaño y también desigualdad económica. Digamos que en estos 6 ejes transversales hemos avanzado en los últimos años en varios ejes de trabajo que tienen, por supuesto, como eje central una metodología que tiene que ver con la captura de información en redes sociales digitales y también de monitoreo de indicadores provenientes de sistemas de medición nacionales e internacionales. Ese, digamos, es básicamente el propósito fundamental del observatorio y pues su impacto y proyección hacia la sociedad que pueda consultarlo en la perspectiva de ciencia abierta. Es un reto para nosotros. En este momento, pues, las dinámicas mundiales plantean diferentes formas de acceso a la información y las nuevas tendencias de inteligencia artificial también nos dan otras herramientas. La idea es cómo utilizarlas efectiva éticamente y pues con el cumplimiento de toda la logística y de toda la técnica que se requiere para poder analizarla. Entonces te pongo un caso en uno de los ejes que más hemos trabajado, que es comportamiento político, construcción de culturas de paz. Específicamente en comportamiento político nosotros trabajamos con información pública. Entonces la ley de habeas data, y en el momento en que tú aceptas en una red social compartir esa información, pues esa información ya es de uso público y puede ser analizada por la academia, por los científicos. Y en el caso particular de la psicología, nosotros tenemos unos desarrollos que nos han permitido cualificar las herramientas con las cuales analizamos las conversaciones de manera psicológica. Y aquí yo quisiera hacer, digamos, un alcance importante de la psicología, porque usualmente los estudios en redes sociales digitales lo que abordan son las métricas de influencia, métricas de viralización, métricas de cuáles son aquellas artefactos o aquellas estructuras de influencia que se utilizan en los tweets o en los posts que se hacen en las distintas redes con el propósito de influir en la población. Esas métricas pues son métricas que sí nos permiten ver algunos indicadores de qué funciona mejor en cada una de esas estrategias, pero nosotros estamos especializados efectivamente en identificar cuáles son esos correlatos psicológicos, es decir, cuáles son esos mensajes, cuáles son esas emociones, cuáles son esas creencias que se quieren comunicar a la opinión pública con el propósito de persuadirlos en el caso político y en contexto electoral, por ejemplo, de votar por un candidato o por un partido político. Entonces, lo que hemos desarrollado en los últimos años con el equipo de investigación, junto con las universidades de La Laguna y la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad del Norte, es básicamente integrar un equipo que tenga unas herramientas como lo son los diccionarios especializados. Nosotros hemos trabajado diccionarios especializados desarrollados por la Universidad de Texas, por el profesor James Pennebaker, por ejemplo, en el que hacen un análisis de emociones intergrupales, emociones positivas, emociones negativas. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar la cantidad de emociones que se analizan en ese espectro de emociones y adicionalmente en comportamiento prosocial. Entonces lo que hacemos es, una vez tenemos las bases de datos de un número de candidatos políticos, de líderes de opinión, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hacemos el análisis con esos diccionarios y allí podemos identificar cuáles son esas estrategias que utilizan para persuadir a los otros. Esa es una excelente pregunta, pues ha sido uno de los principales retos en el observatorio, porque lo que desarrolla la Universidad de Texas, por ejemplo, es el software para poder analizar, pero el diccionario es el que hace la analítica del lenguaje específicamente. Entonces, allí con qué trabajan, con un diccionario en inglés. Y por ejemplo, temas como los pronombres personales o las desiniencias, que son las terminaciones de las palabras, cuando nosotros hablamos de palabras en tercera persona, pues no tienen esa estructura en lengua inglesa. Entonces, los diccionarios desarrollados o el diccionario tradicional que se tiene es un diccionario que fue desarrollado en México por un equipo de investigadores y que está básicamente en español.
¿Qué limitaciones tiene ese diccionario que tiene un gran alcance para analizar procesos emocionales, procesos cognitivos y procesos perceptuales y procesos emocionales? Tiene una limitación y es que ellos analizan, por ejemplo, solo 3 emociones negativas y una categoría de emociones positivas. Nosotros con el grupo de investigación desarrollamos un diccionario que evalúa aproximadamente 14 emociones negativas y un similar en emociones positivas, entre las que los podemos desagregar en esperanza, orgullo y otras más que tenemos allí. Entonces ese proceso de adaptación también a nuestra cultura fue muy importante. Y allí utilizamos una metodología de validación, que fue la misma que utilizó la Universidad de Texas y la Universidad de México en este caso, para poder hacer sus análisis y posteriormente hacer todas esos procesos de adaptación con evaluación de contenido, validación de contenido, con validación de convergencia, de si mide este igual que el otro, también con una validación de constructos, si realmente miden lo que tienen que medir, y de esa manera los hemos aplicado a muchas cuentas y narrativas que encontramos en redes sociales digitales en contextos de comunicación política, tanto gubernamental como local como territorial. Yo creo que todas las investigaciones tienen sus limitaciones, entonces pues realmente sí es un alcance limitado. Nosotros trabajamos emociones positivas, en emociones negativas, y lo que logramos identificar y que comunicamos a través de las estrategias de divulgación en el Observatorio de Redes Sociales Digitales es básicamente cómo los candidatos, como líderes políticos, utilizan estas emociones para convencer a los otros. Entonces, evidentemente, sí hay una identificación de juicios morales y más diría yo de compromiso moral. La variable moral es muy importante en procesos de comportamiento político porque lo que hace es que la persona se comprometa, sentirse obligado, como lo dice la categoría teórica, es obligación moral, ¿cierto? Entonces, sí logramos identificar aquellas emociones que están vinculadas, pero el espectro en el que estamos manejando es más en el término de persuasión, que utilizan los grupos, los líderes de opiniones para persuadir a los otros de hacer en este caso el voto, sea para elecciones, sea para un plebiscito. Hemos hecho estudios retrospectivos en los que hemos podido identificar, por ejemplo, qué emociones se movieron para el voto del plebiscito por el sí y el no. Cómo te venden el miedo y la seguridad en un paquete de político, cómo te venden la ansiedad para enfrentarnos a situaciones como la pandemia que vivimos y cómo son los usos estratégicos de las distintas orientaciones políticas. Algunos discursos de izquierda suelen utilizar determinado tipo de emociones, de derecha otro tipo de emociones. Lo que encontramos en los últimos estudios es que esta línea entre la izquierda y la derecha en el uso de las emociones en el discurso ya no es tan divisoria, sino que realmente traspasa sus límites y ahora todos están utilizando todo tipo de emociones. No obstante, sí encontramos efectivamente que más depende del contexto por el que estemos atravesando, en el que en ese caso en particular sí encontramos diferencias significativas en el uso de ciertas emociones. Muy importante porque inicialmente planteé que son cuentas públicas. Entonces, independiente de que sean públicas, es importante respetar la dignidad de la persona. Creo que ese es un punto importante en los estudios de discurso político y en la manera como nosotros presentamos nuestros estudios de la manera más neutral posible desde la ciencia, haciendo un análisis desde las categorías analíticas que tenemos en nuestras investigaciones para no presentar sesgos de interpretación. ¿Qué hacemos también? Hacemos un equilibrio en el muestreo de las cuentas. Como lo mencionaba, usualmente seguimos cuentas de líderes políticos y esos líderes políticos son de los distintos partidos. Entonces tenemos una cobertura de todos los partidos que están inscritos ante la Comisión Electoral y allí buscamos un equilibrio para no tener un sesgo en ese muestreo.
En cuanto a medios de comunicación, también solemos monitorear medios de comunicación de los distintos grupos económicos y también aquellos que son y surgen de la sociedad, que son más independientes para tener ese equilibrio en la información. Por supuesto, tenemos las cuentas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, buscando todo ese panorama de todos los actores de interés en el contexto político. Creo que esa selección es una principal responsabilidad ética que tenemos nosotros, porque cuando comunicamos con un panorama general, que esa es nuestra responsabilidad de darle a la opinión pública. Posteriormente, también tenemos una responsabilidad ética en el proceso de captura y análisis de la información. Allí básicamente lo que deben tener en cuenta los profesionales que trabajen en esta área es cumplir con la ley de habeas data, tener un conocimiento del proceso y depurar muy bien las bases de datos con unos criterios y unas metodologías muy estructuradas, precisamente también para no tener ningún sesgo de interpretación. Y posteriormente, cuando hacemos nuestros informes, tenemos otro reto, que lo mencionaba hace un momento, y es no publicar con sesgo los resultados, sino por el contrario, dándole a la opinión pública la posibilidad de conocer los distintos espectros de comunicación que tienen las distintas posiciones y asumir la propia para que el ciudadano pueda tomar decisiones políticas informadas y si está orientado hacia una posición izquierda, derecha o centro, o básicamente en algunas ideologías, puede hacerlo de manera responsable y consciente de la decisión que está tomando. Muchas gracias por invitarnos a Ética Psicológica.